¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Vane te cuenta. El día de hoy les traigo resumen y reseña sobre el libro de La Metamorfosis de Franz Kafka. Quiero comentarles que esta ha sido una de mis lecturas más destructivas y más personales hasta el día de hoy. Ya había empezado un poco con Kafka, con la lectura de Carta al Padre, pero Metamorfosis se lleva el primer lugar en libros destructivos en mi historial. Muy bien. Pues comencemos con la historia. Nuestro protagonista principal es Gregorio Samsa. Gregorio Samsa vive con su familia, que son su mamá, su papá y su hermana. Gregorio Samsa es el que se encarga de mantener a su familia con su trabajo de viajante y vendedor de comercio. Muy bien, entonces un día Gregorio estaba preparando todo para salir a su próximo viaje. Se había dormido temprano, había preparado sus cosas para levantarse el siguiente día porque Gregorio era un hombre muy cumplido. Gregorio no le gustaba quedar mal. Había preparado todas sus cosas y se va a dormir. Pero a la mañana siguiente, Gregorio Samsa despierta convertido en un monstruoso insecto. Por monstruoso insecto se refiere como a un escarabajo. Así es como nos lo describe. Él primero pensó que estaba soñando porque decía esto no puede ser real. Y empezó un poco de preocupación en su cabeza, no tanto por su condición, porque él pensaba que estaba soñando, sino porque estoy en un sueño tan pesado que me va a costar despertarme, voy a llegar tarde al trabajo y mi jefe seguramente me va a decir algo. Sus padres empezaron a tocar su puerta porque se estaba haciendo tarde y él aún no despertaba. Mientras la familia empezaba su rutina de la mañana, Gregorio todavía no podía levantarse de la cama porque ahora en su condición de insecto le era muy difícil moverse. No sabía cómo ser un insecto. Cuando Gregorio estaba en su habitación intentando levantarse de la cama, dice que lo primero que vio fue un cuadrito que tenía en la pared colgado. Este cuadrito tenía la imagen de una mujer vestida de pieles, pero este marco lo había hecho él porque en sus tiempos libres a él le gustaba trabajar como en la carpintería, era como que lo único a lo que él se dedicaba, a su familia y al trabajo. No había más para él, solamente era eso. Bueno, pues siguieron pasando las horas. Gregorio se dio cuenta de que no estaba soñando, que esa era su realidad en ese momento, que ahora se había convertido en un insecto. Pero dijo, no importa, yo aún así tengo que ir a trabajar. Tal vez esto se le pueda hacer raro a las personas, pero no importa, yo aún así tengo que ir a trabajar. Y ahí es donde cala los huesos, porque yo creo que muchas personas nos hemos sentido así, de decir, no puedo ni siquiera darme el lujo de estar enfermo, no puedo darme el lujo de sentirme mal porque la vida allá afuera me espera, porque las cuentas no te van a esperar, porque a la gente no le va a importar, a mis jefes no les va a importar que esté enferma, yo tengo que ir a producir. Ok, entonces ahí es la primera parte donde yo me identifiqué con Gregorio Samsa y dije, Dios mío, esto va a ser difícil, no puedo leer sin llorar. Ok, espero que entiendan la referencia de Florinda Mesa de no puedo cantar sin llorar. Oh, Dios, no puedo cantar sin llorar. Bueno, los padres estaban preocupados porque Gregorio no salía y los padres decían, pero si Gregorio nunca ha sido una persona incumplida, entonces vamos a tocar su puerta. Y empezaron a tocar su puerta, a insistir de que Gregorio, sal, se te va a hacer tarde, no vas a alcanzar a llegar al trabajo. Gregorio empezó con toda esta preocupación en su cabeza de decir, ahora son mis padres, pero en unos cuantos minutos tal vez venga aquí el encargado. Va a venir porque es el ambebotas del patrón, entonces va a venir y no se les puede pasar ni una. Hay otros empleados que hacen otras cosas peores. Yo siempre he sido cumplido, pero sé que va a venir. Sé que va a venir a mortificar a mi familia. A Gregorio no le quería que su familia sufriera por este tipo de cosas. Entonces empezó más preocupación y pues se volvió realidad su pesadilla. El gerente llegó y estaba insistiendo de que Gregorio abriera la puerta. Gregorio estaba tan preocupado que dijo, ¿sabes qué? No importa mi condición, no importa cómo esté, tienen que ver cómo estoy para que haya una justificación del por qué yo no he llegado a trabajar. Entonces Gregorio, como pudo, hizo maniobras y fue y abrió su puerta, porque estaba cerrada con llave, con la boca. Ahí nos empieza a contar esta riqueza narrativa que tenía Kafka de contarnos detalladamente cómo son las cosas, ¿sabes? Ahí yo empecé también a sentir tanto dolor y tanta empatía con Gregorio, porque decía que sufría para poder hacer la mínima cosa. Entonces te empiezas a dar cuenta, un día estás bien y al otro día puedes estar completamente mal, o sea, la vida cambia de un día para otro. Gregorio ni siquiera podía abrir una llave y se lastimó mucho por querer abrir esa llave. Al abrir la llave, el gerente lo miró y pues su cara fue de horror, fue de espanto, la madre casi se desmaya, el padre también así como de ¿qué está pasando? Dice que el padre empezó a llorar, era un hombre
era un hombre fuerte, era un hombre robusto, pero que empezó a llorar y que su pecho se agitaba tanto que era para Gregorio horrible ver a su padre así, un hombre tan fuerte, llorar de esa forma. Entonces, pues aquí también Gregorio nos hace como que un poco de referencia a la relación que fue con su padre, ¿saben? Una relación como de que ni siquiera a mis padres les importa lo que estoy sufriendo. Lo vieron y no dijeron como de que, ¿qué le está pasando a mi hijo? Vamos a ayudarlo, vamos a hablarle a algún doctor, tal cosa. No, lo vieron y dijeron, no puede ir a trabajar. Fue también como que muy, muy doloroso. Entonces, pues el gerente se va asustado y el papá empieza a agarrar un bastón, el bastón que el gerente había dejado, y empieza así a aventar a Gregorio como de que métete a tu cuarto, no queremos que nadie te vea así. Pues ahí la vida de todos empieza a cambiar porque les asusta a su propio hijo. Se dan cuenta de que Gregorio no va a poder ir a trabajar y es lo que más les afecta, que Gregorio no puede ir a trabajar. No fueron a preguntarle cómo estás, no pudieron evitar sentir esa tal vez repugnancia hacia Gregorio y acercarse hacia él porque era su hijo, porque era quien los había mantenido, porque era quien llevaba las riendas del hogar. Y no pudieron, y eso me causó mucho dolor, mucho estrés, mucho... maldita sea, ¿ok? Bueno, sigo comentándoles sobre la riqueza narrativa del libro. Cuando a Gregorio su padre lo aventó a la habitación, Gregorio pues se fue muy lastimado. Y quiero leerles una parte de lo que fue esto, porque yo aquí lloré. O sea, fue, ay Dios, ¿por qué? Las patitas de uno de los lados colgaban en el aire, mientras que las del otro quedaban dolorosamente oprimidas contra el suelo. En esto, el padre le dio por detrás un empujón enérgico y salvador, que lo lanzó dentro del cuarto sangrando copiosamente. Luego cerró la puerta con el bastón y por fin volvió la calma. Luego está otro párrafo y continúa con esto. En su costado izquierdo había una larga y repugnante llaga. Renqueaba alternativamente sobre cada una de sus 2 hileras de patas, una de las cuales, herida en el accidente de la mañana, sorprendentemente, las demás habían quedado ilesas, se arrastraba sin vida. O sea, a su padre no le importó lastimar a su hijo de muerte. No se daba cuenta que en su condición de insecto, de un pequeño insecto, cualquier golpe le haría mucho daño. Y fue como de que... O sea, es que yo valoro muchísimo la salud, o sea, yo valoro muchísimo el cuerpo. Entonces, escuchar que a alguien le pasan este tipo de cosas para mí fue... O sea, yo sé que es ficción, pero trata de imaginar una persona sufriendo así, como de que tú estás en este nivel, yo estoy aquí y tú me golpeas o tú me haces algo para que hacerme daño. Y más de alguien que tú ves con amor, con cariño, era su padre y su padre le hizo ese daño y fue doloroso. Bueno, pues la historia continúa. A lo largo de los meses, la única que se preocupó un poco más por Gregorio fue su hermana Grete. Gregorio quería mucho a su hermana, la quería bastante. Él decía que no le gustaba que Grete tuviera preocupaciones y que lo único que le importaba era que Grete estudiara lo que ella quería. Grete le gustaba tocar el violín y él quería meterla como un conservatorio. Decía que en diciembre él le iba a anunciar que ya había apartado todo y ya estaba todo listo para que ella entrara al conservatorio de música y que estudiara lo que ella quería. Pero pues ahora en su condición él no le podía decir nada porque todos le tenían miedo. Incluso Grete, cuando iba a llevarle la comida a su cuarto, iba a ayudarle un poco a tener su cuarto limpio, le tenía mucho miedo. Y es lo que a mí también me dio coraje, porque no pudieron evitar ese miedo. ¿Por qué? Si era una persona que los quería, que solamente hacía todo por ellos y ellos no pudieron pagarle ni un poco de todo lo que él hizo por ellos durante tantos años. Bueno, aquí empieza a ver cómo el padre y cómo la madre empiezan pues a desesperarse por el dinero y tienen que empezar a trabajar. El padre se vuelve dependiente de un banco, la hija también como secretaria y la mamá empieza como a tejer ropa, remendar ropa, cosas así para poder seguir con la manutención del hogar, pero se empiezan a olvidar de Gregorio. También había una parte donde Gregorio dice que ahora lo que a él le gustaba era la comida como echada a perder, porque ahora su condición de insecto era lo que le permitía comer. Entonces Grete pues le arrimaba gran variedad de cositas, como de las sobras de la comida, y pues era lo que él comía. Esa parte también para mí fue como que, Dios mío, o sea,
llegar a ese punto donde, ¿sabes? O sea, te hace valorar la vida. Yo siento que es un libro también como muy... que te hace pensar en lo que tienes. Lo siento, de verdad es que fue muy difícil para mí ese libro. Sí, pues menciona cómo ahora lo que comiera como que cosas de la basura, cosas echadas a perder. Y era como que su única felicidad, o sea, era lo único que él podía hacer ahora, ya no podía ser productivo, ya no tenía el amor de su familia, ya no tenía cómo trabajar, cómo moverse en su propio cuarto, o sea, la casa que él pagó durante tanto tiempo, ahora solamente estaba libre para su familia, pero para él no. Él tenía que permanecer escondido para que nadie entrara o para que nadie lo viera y se asustara con su aspecto. Lo siento. Para que nadie se asustara con el aspecto de Gregorio. Después, como los problemas económicos siguieron siendo muchos, los padres decidieron alquilar una habitación para algunos inquilinos. Dicen que eran 3 inquilinos y que pues ellos querían como que se quedaran, que para que les ayudaran con pues los gastos de que ahora implicaba tener esa casa tan grande. Con el tiempo, Grete también dejó de llevarle comida a Gregorio, dejó de tenerle como el mismo afecto que antes tenía o el poco cuidado que tenía con él. Como que fue pareciendo una carga para ella, porque pues ahora tenía que trabajar. Había sido una niña que nunca había trabajado. Entonces, como ahora tenía que trabajar, pues ya decía como de que bueno, ya se preocupaba por ella y no por el hermano. Los inquilinos estaban pues como que muy cómodos y aparte dice como que eran muy sangroncitos, ¿no? Como de que los padres eran en exagerado amables con ellos para que no se fueran y ellos como que se aprovechaban de esta situación. Una vez escucharon tocar a Grete el violín y así como de que el padre de que si quieren, ella viene a tocar aquí para ustedes no se preocupen. Ellos la empezaron a escuchar, pero pues les pareció un poco aburrido. Después de un tiempo les pareció un poco aburrido y dejaron de escucharla. Gregorio se sintió un poco mal porque decía, si toca tan bonito, yo tenía tantas esperanzas en ella. Entonces él dijo, ok, yo voy a salir un poco de mi habitación para que Grete vea que yo estoy apreciando su música. A lo cual los inquilinos miraron a Gregorio y se sintieron indignados y se enojaron de que, ay, ustedes tienen ahí ese escarabajo. Nosotros nos vamos a ir porque ¿cómo vamos a estar viviendo en el mismo techo que ese escarabajo? Y la hermana explotó, o sea, la hermana se enojó en vez de defender a su hermano, en vez de, ay, gracias, o ven, escucha también tú mi música, también eres un huésped de esta casa. No, se indignó y empezó a llorar y decirle a los padres que ya Gregorio era una carga y que Gregorio pues ya no tenía valor ahí, que Gregorio tal. Y me pareció sumamente triste que su familia poco a poco le fue dando la espalda. Gregorio cayó como en mucha depresión y dejó de alimentarse. Ya no comía lo que Grete le llevaba, ya él quería dejarse morir, o sea, ya no quería ser una carga para sus padres. Entonces poco a poco fue perdiendo los ánimos, fue dejando de comer, hasta que Gregorio murió. Yo pensaba que en algún punto Gregorio iba a despertar convertido en hombre de nuevo, iba a tomar de nuevo su vida, pero no. Ese fue el destino que le tocó a Gregorio vivir. Y fue sumamente doloroso. Muy triste. Después de que Gregorio muere, los padres tal vez sintieron un poco de tristeza, pero decidieron salir del apartamento a irse en un tren y tal vez celebrar la muerte de Gregorio, porque ya no iba a ser una carga más para ellos. Ya no iban a tener que tener miedo y tal vez iban a poder cambiarse de casa o no sé, cualquier cosa. Pero les alegró que Gregorio ya no estuviera con ellos. Y tan injusto me pareció porque Gregorio siempre se preocupó por su familia. Y pues bueno, como ahora Grete ya era una joven de 18 años y era muy guapa, pues ahora decían, bueno, ok, ahora todo es para Grete. Grete va a ser una linda esposa y se empezaron a preocupar más por el futuro de su hija, sin importarles ya qué habría sido de Gregorio.
Y pues bueno, eso fue todo sobre el libro de la Metamorfosis. Yo, como les comento y como ya lo vieron, fue un libro bastante difícil. Es un libro muy cortito, pero pues que sí deja grandes enseñanzas. Muy existencialista, creo. Se los recomiendo, es una excelente lectura. Y pues nada, si ya leyeron el libro, si se sintieron identificados, pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Y no olviden suscribirse al canal. Que tengan un excelente día. Bye.